El duelo del autismo. Así lo viví. Él no nació autista. Él balbuceaba, miraba los ojos, coordinaba. Era un niño completamente feliz. Siempre sonreía. Pero un día todo eso terminó. Un día llegó el autismo a mi vida y ese día todo cambió. Él dejó de ser él. Ya no era el mismo. Comenzó a tener ataques de nistagmo. Dejó de poner atención, dejó de mirarme a los ojos, dejó de balbucear. Desaprendió lo aprendido. Regresión le llaman. Tú puedes. Usa tu piecito. Push. Empújate. Me tomó mucho tiempo Marco. aceptar que mi hijo ya no estaba ahí. Que el pequeñín con el que conviví 6 meses Marco. ya no era el bebé con el que yo jugueteaba. Marco. Era otro niño completamente diferente. Pero lo seguía amando igual. O tal vez mucho más, porque él vino a enseñarme cosas maravillosas. Y es tanto el amor que le tengo, que he dedicado toda mi vida a sacarlo adelante. Conforme él iba creciendo, la regresión era más visible. Pero yo no iba a detenerme. Yo tenía que recuperar a mi hijo. Y por eso estoy trabajando duro, porque sé que lo voy a lograr. Y ya lo estoy logrando. Mi pequeño iba alcanzando sus hitos conforme crecía, pero ese día... Here we go. Look at his eyes. Okay. When he turns his head to the side, they go like super fast back and forth. Hi. Is that gonna be? Yeah. Yeah, it's gonna. Do you want to address him, please? Okay. Marco. Comencé a dudar de mí. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me dan respuestas? ¿Por qué me piden esperar? ¿Por qué no pueden hacer nada por él? ¿Qué no ven que está mal? ¿Por qué los médicos me ignoran? ¿Por qué no pueden hacer nada por él? ¿Por qué me piden esperar? Me entró una desesperación y una impotencia. ¿Cómo podía esperar con mis brazos cruzados si lo estaba viendo que se estaba apagando? Y es que me dolía ver cómo de a poco fue perdiendo su voz y sus capacidades que ya había alcanzado. Y le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me iluminara para poder ayudarlo. Y lo hizo, porque puso en mi camino a personas maravillosas que estuvieron dispuestas a apoyarme y ayudarme en el proceso de la recuperación de mi Marco. Y no sé cómo, me abrió la mente y me abrió los ojos y me puso en el camino correcto. Pero es que un día tuve un sueño y desperté con esta palabra en mi mente. El cerebro siempre encontrará la forma de ser funcional. Y lo creo firmemente, porque esa palabra fue el inicio de la recuperación de mi pequeño. Si tienes un caso parecido al mío, déjame saber en lo que pueda ayudar. 1, 3, 4, 5, 6. I want popcorn. Here. Agua. This is the water side, and this is the land side. Mommy, Yes. Agua. That's it. No, we cannot put water. Yes, we can. Oh, ¿quién es? it's me. Oh, that's you. Oh, Adrian. No, Marco. Sorry. Okay. You have to ring the bell. ¿Quién es? Hi. Hi. How are you? How are you? How are you? What do you have? Oh, I died. you shut the door so hard. Okay. What do you have? These
Oh my goodness. What kind of dinosaur is this? Thesaurus. Stegosaurus, okay? Yo no sé. Él sí sabe. Oh my god. What color is it? Green. Oh, it's green. It's beautiful. El cerebro siempre encontrará la forma de ser funcional. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues estamos de regreso en uno de los episodios más de Entrenando con Leones. Y hoy traemos un tema que la verdad me dejó completamente desencajado. Porque mira, obviamente tuve que ponerme al corriente, tuve que leer un poco acerca de esto. Y hoy vamos a hablar del autismo. Y cómo se está presentando esta, vamos a llamarle, nueva situación ante nuestro día a día. Y quizás no estamos preparados. Mira, algunos datos interesantes que pude rescatar. La Organización Mundial de Salud nos dice que de cada 100 niños que nacen, uno está identificado con autismo. Ahora, el incremento es de 17% cada año, lo cual, bueno, pues date la idea de lo que está ocurriendo. Solo en México se presentan cada vez más. El último dato que nos arroja es de 6,000 niños por año con autismo. Ahora, no nos vamos a meter en los detalles de por qué está ocurriendo esto. Eso es un tema de salud. Por ahí leí un tanto acerca de, pues, el medio ambiente, los contaminantes, el estrés, y bueno, pues es multifactor. Sin embargo, no nos vamos a meter en ese tema, sino nos vamos a meter en un tema todavía, yo creo que más profundo, que es la inclusión de este tipo de personas a la sociedad y cómo podemos trabajarlo. Y bueno, para eso tenemos hoy un invitado de lujo que no solo está sensibilizado en el tema de familiar con el autismo, sino que además, bueno, pues su profesión es abogado, le ha llevado a ver estas lagunas legales que tenemos dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues damos la bienvenida a Elías Villalobos. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, muy bien. Oye, pues bajo toda la ignorancia, y hablo en lo personal, bajo toda la ignorancia con el asunto, con el tema, quiero que por favor me ayudes a ilustrarme a mí y a ilustrar a la audiencia acerca del tema del autismo. Mira, el autismo, desde que hablas del tema, para empezar, bueno, si yo te pregunto a ti ahorita, sin saber qué es autismo, ¿qué me dirías? Fíjate que a corazón abierto, hermano, a corazón abierto tendría yo que decirte que sin tratar de, porque es un tema escabroso cuando eres ignorante en algo y no quieres comentarlo por temor a ofender. Que tú eres una persona inteligente y tu opinión pues realmente es importante en el sentido de que tú cómo ves, ¿qué es un autista para ti? Exacto, y te lo voy a decir a corazón abierto, y como creo que la gran mayoría, por lo menos de la generación de los 70, nos expresaríamos ante una persona autista, sin, amigos, el afán de ofender. Esto es totalmente educativo. Yo creo que en general, y yo en lo personal, podríamos decir una persona con retraso mental. Bueno, y no estás, vaya, antes la gente con autismo era incluida, la recluían en los manicomios. O sea, no es una cuestión de la que tú estás tratando. A nuestra edad, hace 30, 40 años, un niño con autismo iba directamente al manicomio, iba directamente a un tratamiento mental, iba directamente a ser recluido. Ahorita después el concepto ha ido evolucionando y bueno, siempre fue así. El autismo es introspección, es toda aquella persona que está metido en sí mismo, ensimismado. Okay. ¿Sí? Y si tú ves un niño con autismo, es una persona que está encerradito en su mundo, es una persona que está encerrado en su mente, es una persona que está encerrado en sus problemas, en sus actividades. Hasta ahí, lo que viene siendo el concepto real del autismo es eso, es una persona ensimismada, es una persona encerrada en sí misma. Déjame tratar de entender un poquito lo que me estás explicando. Yo creo que todos hemos tenido ese momento de limbo que te quedas
todos, ¿no? Ya sea que estás en la comida o estás y el de enfrente te dice, ¡hey! ¿Estás vivo? Y como que uno regresa a la realidad. Me estás hablando de esto, pero ya en un efecto más crónico. Ellos están encerrados en sí mismos. Su mundo está alrededor de ellos mismos. Su mundo está en su mente, su mundo está en lo que hacen, en lo que viven. El mundo más allá de lo que tú y yo conocemos, el socializar, el conocer a ellos, para ellos es muy difícil salir a ese mundo. Ahora, Elías, fíjate cómo la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la conciencia han ido incrementando, y eso nos ha ido haciendo que, por ejemplo, enfermedades sean cada vez clasificadas de forma diferente y se les dé un tratamiento más especial. Ahorita hablaste acerca del manicomio. Yo cuando lo dijiste recordé el tratamiento con electrochoque, ¿no? Cómo hemos ido avanzando en el tema de mejorar los tratamientos, pero también cómo se han ido clasificando. Como te decía, en familia tuvimos hace poco un acontecimiento de Alzheimer y cómo veíamos como antes era demencia senil y punto, ¿no? Y ahora ya, bueno, se van clasificando enfermedades mentales de diferente forma, y yo creo que eso está ocurriendo con el autismo, ¿no? Bueno, y es que, a ver, ahorita ya conocemos que el autismo es un espectro y es realmente un mundo, un universo de personas, de maneras de pensar, de maneras de actuar, que antes estaban catalogadas en un solo camino, y ahora ya vimos que el autismo realmente hay 1000 caminos, hay 1000 salidas, hay 1000 senderos. Antes tú podías llegar a considerar a un niño con autismo el niño que se sentaba en la esquina, el niño que el maestro no lo quería, no socializaba, el niño que no socializaba, el que todo era odiado porque pensaba diferente a todos los niños, porque decía las cosas como son, no realmente a lo mejor por ofender, sino porque eso es lo que pensaba y es lo que le decía, y no había un diagnóstico para decir es que él no lo está haciendo por ofenderte, él lo está haciendo porque lo siente y lo saca. ¿Sí? Ahorita ya sabemos que el autismo tiene 1000 maneras de interpretarse, y que sobre todo en nuestra generación hay 1001 casos que no se diagnosticaron, ¿sí? Gente que estaban dentro del espectro autista y nunca siguió reglas, nunca tuvo amigos, nunca le interesó lo que a mí me interesaba. Pues no, tenía autismo. Ahorita ya lo sabemos. Uh-huh. Antes, no era un niño, lo voy a decir con una palabra muy fuerte, pero sin embargo sí era el apestado. Sí. El que se quedó en casa, ¿no? El que quizás se quedó con los papás que siempre pues lo arroparon y se hizo un adulto y ahí se quedó. Porque nadie lo arropaba afuera, porque tenía miedo de salir afuera, porque nadie lo comprendía, nadie lo acogía, todo el mundo lo insultaba, todo el mundo lo ofendía. Y voy a decir algo muy fuerte, pueden ser autistas, pero pendejos no son. Muy bueno. Sí, y saben perfectamente, o sea, cuando alguien los está ofendiendo, cuando no los están ofendiendo, cuando se están burlando de ellos, lo saben. Que ellos se quieran encerrar y que no te hagan caso y que hagan la carita para arriba, eso es otra cosa, pero sabían perfectamente cuándo los pendejeaban y cuándo no. Ahora, aquí me surgen dos preguntas importantes. Uno, con toda la ignorancia del mundo, ¿el autismo es gradual, progresivo? ¿Tiene niveles? ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, hay muchos psicólogos yo te lo voy a decir mi experiencia como padre, y te voy a decir mi experiencia como conocimiento del tema empírico y con conocimiento del tema vivencial, ¿sí? Porque va a haber muchos psicólogos que te hablan y todavía te metes a las redes, y hay muchos que te hablan de niveles, y muchos que te hablan todavía del Asperger, y muchos que ya el Asperger no existe, y muchos de que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Yo te voy a contar algo que todavía platicaba con un amigo hace poco. A mi hijo lo diagnosticaron desde el inicio como nivel 4, nivel 5, que no me iba a reconocer, que no iba a hablar conmigo, que no iba a poder ir al baño, que no iba a poder ir a la escuela. Después hubo mucho esfuerzo, hubo terapias de por medio, y ahorita ya dicen que es Asperger y es nivel 1, porque va al baño, lee, escribe, es completamente independiente. Entonces, no nació con eso. Fue como cualquier otra gente, que te lo voy a decir así también fuerte. Hay gente que nacimos medio pendejos y estudiamos, leemos, nos cultivamos, y pues se nos quita un poquito.
Ok. ¿Sí? O sea, tú te pones a estudiar, te pones a prepararte, te pones a practicar y mejoras. Sí, a lo mejor no mejoras igual que una persona que ya nace con el don, ¿verdad? O que ya nace con las características ya superdotadas, pero pues te pones a estudiar, te pones a trabajar, te pones a entrenar y mejoras. Un niño con autismo es igual. Perfecto, sí, entonces tiene esta capacidad del cerebro de ir creciendo neuronalmente como todo mundo. Pero ¿no? en su camino diferente, que te voy a poner mi concepto. El niño con autismo es una persona que en lugar de estar en Apple, está en Android. Ok, y a eso me llevaba, te dije, hay dos. La otra entonces es, ok, si tiene esa capacidad, entonces muy probablemente, y sobre todo hoy con la tecnología y todas las cosas nuevas que están surgiendo, podamos tener adultos productivos. No, hay adultos productivos. Ya hay gente que tiene autismo y esté diagnosticada con autismo y es productiva. Okay. Y de hecho el anhelo de cualquier padre de un niño con autismo, no en todos los casos se logra, pero el anhelo de un niño con autismo, de un padre con un niño con autismo, es que sea autosuficiente, que tenga una familia, que tenga hijos. En muchos casos también es posible y se logra, pero es un poquito más difícil, y no tanto por la cuestión del niño, sino por la cuestión del entorno, que pareciera que el mundo conspira en contra de los niños con autismo y en contra de los niños que son diferentes. Porque la escuela, hasta hace poco se están preparando, pues, está en contra de un niño con autismo. Un cine está hecho en contra de un niño con autismo. Una feria, una calle, un edificio, pareciera que el mundo conspira y hace más difícil la vida de una persona neurodivergente. Wow, y bueno, pues ya tocaste la palabra que me surgió hoy en el diccionario, aprendiendo un poquito del tema, y es la neurodiversidad. Defínala, por favor. Pues simplemente, y sin tocar la cuestión científica, porque no lo soy, pues es una persona que mentalmente es una persona que piensa diferente. Esa es la neurodivergencia, que piensa diferente y como resultado actúa diferente y hace las cosas diferentes. Okay. Es una persona con neurodivergencia. Y cuando hablas diferente, es pues diferente a lo que conocemos como la normalidad, ¿no? Diferente, o sea, completamente diferente. Creo que todos hemos conocido una persona con autismo, una persona con retraso, una persona con síndrome de Down. Mira, te voy a decir una cosa sobre el síndrome de Down. Hay gente en España con síndrome de Down con maestría y doctorado. ¿Sí? ¿Y cuál fue la diferencia? La educación, los maestros que le tocaron, el entorno que le tocó, el papá que le tocó. Si tú desde un inicio tienes un niño con un síndrome de Down y dices, ay, pobrecito, está tontito, está malito, y ya lo estigmatizas como que está tontito, está malito, desgraciadamente ya estás forjando su destino. Definitivamente los estereotipos pues son dañinos en todo, ¿no? En todo. ¿Y cómo podemos desmontar este enfoque si tenemos a alguien cerca con autismo? Educación, información, estudiar, empapar. Si desde el momento que tú tienes un niño con autismo, empapar a toda tu familia sobre el autismo, que todo el mundo sepa sobre la condición de tu hijo. Muchos dicen, ay, es que lo estás estigmatizando. No, a ver, es que desde el momento que yo le digo a mi hijo, tú tienes autismo, y mi hijo, no quiere decir que estés mal, eres diferente. Nunca vas a ser menos ni más que nadie, eres diferente. Tienes autismo, nunca vas a ser igual a los demás, pero ¿quién es como los demás? Pero que sepa que para él va a ser un poquito más porque ya hay un diagnóstico para él. A ver, Elías, bajo tu propia experiencia, que eso es, yo creo que lo más valioso que tenemos hoy aquí, definitivamente el sistema escolar no está listo o preparado para este cambio o esta nueva realidad. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué estrategias has encontrado? ¿Cómo podría adaptarse el sistema escolar para poderlos recibir? Mira, bueno, te platico un poquito de lo que hacemos nosotros en el grupo de inclusión Autismo Saltillo Coahuila y lo que hacemos un poquito en 5 Jurídica, porque a lo mejor hace un choque para la gente que no dice, este no es psicólogo, no es maestro, porque habla del tema. Bueno, hablo del tema y siempre he sido muy claro al respecto, no como científico, ni como doctor, ni como especialista, hablo como abogado, como si especialista en leyes, como si un papá con un niño con autismo, como si una persona realmente observadora del entorno, realmente consciente de las vivencias, de las carencias y de los pros y de los contras que existen en las oportunidades económicas, ¿sí? Y jurídicas
¿sí? De la sociedad. Y me parece muy importante tu opinión precisamente por eso, porque tú puedes ver desde otro ángulo, tanto en defensa como en adaptación, y eso es importante. O sea, nosotros en el despacho, a ver, una persona que está siendo discriminada en un trabajo por ser neurodivergente, nosotros entramos. Una persona que está siendo discriminada en una escuela por ser neurodivergente, nosotros entramos. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es hacer uso de la ley, que hay una ley de autismo, que son de las cosas que le valoro, de las pocas cosas que le valoro a Peña Nieto, que creó una ley de autismo, que es una ley de autismo muy funcional, y que es una ley de autismo vigente, y que es una ley de autismo que realmente compromete y obliga a las escuelas en pro de la neurodivergencia. Ok, y mira, bueno, casi que me quedé boca abierta cuando dijiste eso, porque vi a un México progresista con esta ley, y todavía lo pusiste más con un poquito de tinte político, ¿verdad? Pero bueno, sí me sorprende mucho que exista esta ley. Ahora, esta ley la aplica para las escuelas, pero claro. ¿qué pasa con el mundo laboral? Claro, y también aplica en el mundo laboral, o sea, ayuda a los niños en la cuestión de la oportunidad económica y en la cuestión de la oportunidad educativa. Sí, es inclusión educativa y inclusión económica. Todavía en la laboral es un poquito más compleja, en el sentido de que, a ver, yo no tengo un trabajo si no es capaz para hacer el trabajo. O sea, la educación, todos. Es un derecho. Es un derecho. Y realmente todos estamos, o sea, y todas las escuelas están obligadas a alojar o a educar a un niño con autismo, y todos tenemos derecho a la educación sin importar nuestra neurodivergencia, si somos neurotípicos o somos neurodivergentes, o sea, no importa. Pero en la cuestión del trabajo, el trabajo ya es un poco más complejo, porque, a ver, el trabajo pues está abierto para ti, siempre y cuando cumplas con las cualidades para hacer este trabajo. Sí. Siempre y cuando cumplas con el perfil y con la capacidad y el horario para hacer ese trabajo, porque es una obligación. Uh-huh. Yo estoy obligado a darte una remuneración y tú estás obligado a hacer un servicio, siempre y cuando tengas la capacidad para hacer ese servicio. Okay. Y ahí entra lo complejo. Ahí entra lo complejo, ahí entra un poquito la controversia, ¿no? Porque ahora yo como empresa tengo que definir el perfil, ¿cómo puedo diagnosticar el autismo? ¿Con un examen psicométrico? ¿Cómo ocurre esto? Por lo general, la mayoría de los niños ya tienen un dictamen. Okay. O sea, tú ya tienes un dictamen de un especialista que te diga que eres neurodivergente, que tienes autismo. Okay. ¿Sí? Legalmente y ya lo puedes obtener. Y aquí la cuestión es, desde que tú llegas y dices, bueno, yo tengo autismo, quiero trabajar, uh-huh, ya existe la discriminación. Sí. Ya existe ya el estigma, ya existe la duda, ya existe si tiene la capacidad no la tiene, y entonces hay muchos niños que pues no dicen que son autistas y a lo mejor ni cuenta te das. Sí, y por eso dije controversia, ¿no? Porque le estaba pensando yo como adulto diagnosticado, uno tendría que entonces presentarse ante el reclutador y presentarse e identificarse como un enfermo autista. Pues no tienes, porque a ver, ojo con esa palabra que usaste. El autismo no es una enfermedad. Ok. El autismo no está considerado como una enfermedad. Está considerado como como un estado mental, como una manera de pensar, como una manera de vivir, pero más, sin embargo, no es una enfermedad. Hay mucha gente que está en contra de esto. Dicen, es que, a ver, eres autista, eres neurodivergente, estás enfermo. No estoy enfermo, soy diferente. Y si el ser diferente me cataloga como enfermo, entonces ahí es cuando ya empieza el problema. Y sí me sacas un poquito de onda, porque en pregunta, ¿el síndrome de Down está clasificado como enfermedad? Aquí en México todavía sí, pero pues vuelvo a repetir, imagínate, en España hay gente con maestría y doctorado, y no, tampoco es propiamente una enfermedad, hasta ahí es un gen, ahí no sé mucho de síndrome de Down, pero ahí es una cuestión ya de un cromosoma, de un gen, no sé muy bien
la terminología, pero ya ni siquiera es una cuestión de una enfermedad, es un estado también, es un estado mental, un estado físico. Y aquí caemos entonces en aceptación y respeto, ¿no? Prácticamente esa sería la forma más saludable de inclusión. Yo sí quiero ser muy claro en esto, o sea, yo no te voy a hablar nunca como científico, ni te voy a hablar como biólogo, ni te voy a hablar como médico, porque no lo soy. Entonces ya sí hablar de ese tema ya a profundidad, de qué tipo de cuestión es y cómo está considerado todo, ya es muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que para la ley no es una enfermedad ser autista, ¿sí? Para la ley el autista, el ser neurodivergente no te quita los derechos, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Es como decir, soy gay, tengo derechos diferentes, soy mujer, tengo derechos diferentes, no, y es igual, soy autista y tengo los mismos derechos que tú, que yo, que cualquier otro, ¿sí? Ok. Ahora, simplemente es vamos a ponerlo así en términos más sencillos y decirles, es una condición. Sí. El autismo es una condición igual que síndrome de Down es una condición que todavía es más compleja. Y te voy a decir por qué es más compleja. Porque desde el momento que llega una persona con síndrome de Down aquí a la sala, se nota. Y vamos a ser bien claros. Tú lo ves y desde que ves y está tontito, está malito. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque tiene los ojos acomodados de diferente manera, porque tiene el cuerpo acomodado de diferente manera, porque es diferente, porque hace las cosas diferente. Entonces eso es complejo, y todavía creo que es más difícil un niño con autismo que no se nota. Tú puedes decir, mira, no, pues es que no se te nota. Pues, ¿por qué se me tiene que notar? Es muy calladito, ¿no? Y es que, no, ni pareces autista y no sabes lo fuerte que es para un niño con autismo que le digas ni pareces autista, porque es como si estás medio embarazada. Sí, o sea, el niño con autismo tiene autismo y todo ese esfuerzo que tuvieron los papás, todo ese esfuerzo de los maestros, de las escuelas, de ser un niño que salió adelante, pues lo estás echando claro por la borda, porque estás diciendo, pues que no se te nota, ¿no? Pues a ti tampoco se te nota lo pendejo, ¿verdad? Pues, o sea, uno podría decir, ¿verdad? Sí. Porque vamos a decir también una cosa, a ver, yo te voy a preguntar algo. Y es algo muy serio. ¿Tú te consideras una persona inteligente? Sí, pero también entiendo que hay grados de inteligencia. ¿Y en comparación de quién te sientes inteligente? Ese sería la escala, ¿no? ¿En comparación de quién eres más inteligente? Porque, a ver, si todos nos comparamos con Einstein, todos somos minusválidos mentales. Claro. ¿Sí? O sea, si nos comparamos con Bill Gates, todos somos minusválidos mentales. Entonces, ¿con quién me comparo? Sí. O sea, ¿quién me permite a mí decir que soy más listo, que no soy más listo, que soy más inteligente, que tú eres más tonto, que tú no eres más tonto? Sí, por eso es un tema tan escabroso y es un tema tan difícil para los que somos padres de niños con autismo, porque, como ya te comentaba, los niños con autismo es el sector más, la gente con discapacidad es el sector más discriminado en México, y porque realmente pasa desapercibido, porque además no tienen voz. Platícame, por favor, un caso que te haya ocurrido de una mala práctica o de maestros o de compañeros de escuela y de una buena práctica. Mira, malas prácticas hay todos los días, ni siquiera es algo que se tiene que mencionar. El maestro, por ignorancia, oye, es que no quiso seguir las reglas de educación física, es que no quiso platicar con sus amiguitos, es que no le quiso dar la mano a su tanita, pues, oye, y te mandan el reporte, ¿sí? Oye, me lo está reportando por ser neurodivergente. O sea, le estás mandando un reporte por ser autista. Y estás hablando de por tener autismo. Déjame preguntarte, si estás hablando de un maestro que ya tiene el reporte que su alumno tiene autismo, ve algunos que no lo síntomas, sepa, así es, y no los puede detectar. Me tocó hace poquito la maestra de catecismo que no lo sabía, pero es que empezó a hacer ruidos raros cuando hablamos de Jesús. Y porque para él ya se acercaba, él ya sabía que después del miércoles de ceniza empezaba y él ya sabía, ya tenía porque a él sí le preocupaba mucho que le hubiera pasado eso a Jesús dentro de su neurodivergencia. Entonces empezaba a hacer ruidos cuando hablaban de una historia incómoda para él. Es que hace ruidos. Sí, tiene autismo.
y sin meternos en términos religiosos, quizás sí tiene mucha razón, ¿no? Porque, porque estamos recordando un antecedente tan a trágico. lo mejor a mí no me importa, a la otra persona no le importa, a él sí le duele todavía. Sí. A él le duele todavía y lo expresa de una manera realmente, pues clara, sí, corpórea, sí, natural. Entonces, sí te digo, el autismo, y otra, el maestro de educación física, la maestra de la escuela todos los días, no quiso trabajar. Ok, maestra, ¿qué hiciste tú? ¿Qué estrategias inclusivas hiciste tú? ¿O qué estrategias de alcance? ¿O qué estrategias hiciste para que mi niño se pudiera entregar? O sea, estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué hiciste tú? Porque ya si hiciste esas estrategias y aún así sigue igual, pues lo entiendo. ¿Sí? Pero una escuela inclusiva debe ser eso. ¿Sí? Debe estar consciente de eso. Y te vuelvo a repetir, mira, yo platicaba con un muy buen amigo que está aquí en la sala, que estábamos platicando sobre el tema y yo le decía, a ver, por eso a mí me causó mucho ruido eso de los nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. A mi niño lo habían diagnosticado con nivel 1 y sin embargo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha terapia y la fortuna de tener muy buenos maestros y una muy buena mamá, muy buenos abuelos, muy buenos amigos, pues ahorita dicen que tiene Asperger y tiene nivel 4. Pero también hubo muchas personas que nacieron diagnosticados con nivel 1, nivel 4, y pues lo dejaban en la esquina, tuvo muy mala escuela, lo dejaban en la tablet todo el día encerrado en el cuarto, y pues ahora tiene nivel 1, de nivel 4, nivel 1. Ok, usaste una palabra... Perdón, de nivel 1 a nivel... del 1 al 4, ¿no? Sí. Un avance. No, que ahí retrocedieron, o sea, perdón, déjame lo explico bien. O sea, que hay gente que con mucho trabajo pueden ser de un nivel muy bajo a un nivel 1. Avanzar. Y hay gente que se les diagnosticó el nivel 1. Y de acuerdo a su entorno pero a su entorno, la educación, a una mala educación, a un mal entorno, de nivel 4 de nivel 1 bajaron a nivel 4. Y eso nos marca la relevancia que tiene el entorno para... Y la educación. Sí, claro. Porque, a ver, si el maestro desde que llegas te pone en la esquina y no te educa. Sí, y es que pasa lo mismo con cualquier persona, ¿no? O sea, puedes tener un genio, pero si no estás en un entorno en el donde se fomente el crecimiento, tu genialidad va a perderse. Pasa lo mismo con el autismo. O sea, es como cualquier otra persona. O sea, la inteligencia se cultiva. A ver, el cerebro es un músculo. ¿Sí? Tú lo ejercitas, se fortalece. Tú no lo ejercitas y se debilita. Neuroplasticidad, me encanta. Y es igual con una persona con autismo. Oye, Elías, usaste la palabra escuela inclusiva. Ahora, otra vez, en forma de pregunta. En el deber ser, todas las escuelas deberían ser inclusivas, ¿lo son? Por ley, deberían de serlo. Realidad, ni el 90% aún son inclusivos. Y esto hablamos del sistema, ¿no? El sistema, lo que decíamos, el sistema educativo no está listo para poder regular de forma También es culpa de los legal. papás. Tenemos la política que queremos, tenemos la economía que queremos y tenemos el tipo de educación para nuestros hijos que queremos. Porque nosotros vamos teniendo según lo que exigimos como sociedad. Claro. Oye, pero tenemos mundial el próximo año. Qué padre, qué bonito. ¿Cuánta gente con neurodivergencia va a estar ahí? ¿Cuánta gente con neurodivergencia va a estar va a jugar fútbol? Ahora, si eso estamos hablando del sistema escolar, pues ni qué pensar de comentarte de empresa inclusiva. Ahora, pero ya la empresa empieza a mencionar más el tema de la inclusión, ya incluso ahí sí hay un tema legal, ¿no? Pero cómo la empresa hoy está desarrollándose o preparándose para el tema inclusivo con el autismo. Para empezar, si el niño con autismo tiene la capacidad para hacer el trabajo, lo debes de contratar, como cualquier otra persona. Yo tengo la capacidad para hacer el trabajo, pues tienes la obligación de contratarme. Dime por qué no me vas a contratar, o quién sí la tiene. Entonces es igual, la competencia está en el aire. O sea, eres capaz para hacer el trabajo, no importa si tienes autismo o no lo tienes, adelante. Okay. No eres capaz,
pues no tengo obligación de contratarte, porque yo te voy a pagar por un servicio y por tu capacidad para realizar el servicio. En tu experiencia legal, ¿has encontrado algún caso, algún ejemplo de un autista que sea productivo laboralmente? Nada más Bill Gates, nada más Einstein, nada más Messi, nada más. O sea, hay mucha gente realmente que tiene autismo y que han sido realmente productivos laboralmente, muchos. O sea, y te estoy hablando de los famosos, te estoy hablando de casos que son reconocidos por ser gente con autismo y muy productivos. Si no me digas que Bill Gates no es productivo, ¿verdad? O sea, pero aquí va la cosa con el autismo. El autismo es muy silencioso, porque además, desgraciadamente, la mayoría de los padres de niños con autismo no es algo que digamos, no es algo que mencionemos, es algo que encapsulamos y que cerramos y que queremos guardar en secreto. Hay mucho secretismo alrededor del autismo. O intentar disimularlo. Así es, tratar de esconderlo. Qué importante. Ahora, ¿qué se te ocurre? ¿Algunos ajustes razonables que una compañía podría hacer? No sé, horarios flexibles. Nada más no discriminar y estar abiertos a la capacidad de la persona, por ser persona, no por tener autismo ni por ser neurodivergente. A ver, tú eres quien seas, tienes la capacidad para hacer el trabajo. Tienes autismo, chin. Ya empezó a hablar raro, híjole. Hay un tema una palabra que me gustó en lo poquito que leí, y es neuroinclusión, ¿verdad? O sea, que seas aceptado por tu capacidad de pensar, de resolver. De resolver. Es muy buena palabra. Porque te voy a decir algo. Los niños con autismo no es que no puedan resolver, igual que tú. La cuestión es que resuelven diferente a ti. Y a veces la diferencia nos da miedo. Sí, y pues a veces es más efectiva también. No, y los nombres que acabas de poner en la mesa, pues definitivamente nos dan la certeza de que no solo, como bien lo dijiste ahorita, piensan diferente, sino que muy probablemente piensan mejor que muchos de nosotros, porque ven el mundo desde otro ángulo, desde otra realidad, desde otra sensibilidad, y entender que esto es para mejorar como sociedad. Te voy a decir algo que no te quiero contradecir, pero te lo tengo que decir, porque la gente que vivimos con niños con autismo, yo no hablo de mejor, es diferente, porque entonces todo el mundo es mejor a mi hijo, mi hijo es mejor a todos. No, son maneras diferentes de hacer las cosas. Mejor, no sé, peor tampoco. Simplemente no esté cerrado a una manera distinta de hacer o de no hacer. Sí. Ábrete. Sí, estoy de acuerdo contigo, y no que me lleves la contraria, sino que realmente me corriges nuestro lenguaje al cual hemos sido acostumbrados y programados, nos lleva más a la competitividad que a la colectividad, ¿no? Y definitivamente es un cambio que tenemos que hacer todos, ¿no? Desde la lingüística hasta el comportamiento, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la propia familia, ¿no? Porque sí, muchas veces en la misma familia es donde está este tema de discriminación o de separación, ¿no? Y no hablo de papás, hermanos e hijos, sino quizás de los abuelos, de los tíos, híjole, de los sobrinos, tíos, primos. Los primos. Ajá. A veces te duele tanto ver que un primo, que dijeras tú, es que mi sobrino debe ser más sensible a la gente con autismo por ser mi sobrino, porque me imagino que mi familiar ya se educó, ya estudió, porque tiene un familiar con autismo, ya se preparó y educó a mi sobrino de diferente manera para que lo acepte así. Y a veces es bien difícil ver que a veces la aceptación ni siquiera viene de ahí. La aceptación a veces viene de lugares que no te lo esperas, de gente educada, Sí. de gente sensible. Sí. De gente realmente, ahora sí yo lo veo, inteligente, pero emocionalmente, ¿sí? Que tienen la capacidad de percibir que la diferencia no te hace pendejo, Uh-huh. que la diferencia no te hace menos ni te hace más, sino simplemente diferente. Y son pasos que vamos dando
como sociedad, pues mira, simplemente pensar en las rampas para sillas de ruedas, que parece extraño, pero no tiene más de 10 o 20 años de surgir en nuestras calles, o sea, cosas que no teníamos y que hemos ido caminando. Y aún así, déjame te platico algo. Yo soy consejero en el Instituto Nacional Electoral. Consejero, te explico, no es una persona que trabaja para el Instituto Electoral, para el INE como tal, pero somos personas que estamos en un órgano colegiado que tutelan y buscamos los derechos humanos y tutelamos los derechos político-electorales de las personas y la capacidad de poder expresarse y poder votar por quien los preside. Entonces somos un órgano colegiado que trata, pues vigila que el INE haga lo que debe hacer. Y a mí me tocó supervisar las casillas en lo que es el distrito 8, que viene siendo General Cepeda, Ramos Arizpe, Arteaga, Viesca, Matamoros, y toda esa parte, sí, hasta allá, hasta Viesca. Y nos tocó ir la mayoría de los ejidos, y nos tocó ir a los ranchitos, y nos tocó hacerles inspecciones para la accesibilidad para la gente con capacidades diferentes para ir a votar. La mayoría, me dio mucho gusto ver que la mayoría tenían rampas y la mayoría tenían, sí había, de 10 escuelas a lo mejor 2, 3, que sí había un escalón a la hora de entrar al salón, o a lo mejor estaba la rampa muy fea, un escaloncito a la hora de entrar a la escuela, pero sí en su mayoría 8 de 10 está muy bien, pero nadie tenía la pintada de azul, si acaso una escuela. Okay. No había la señalización a lo mejor de discapacidad. No había a lo mejor una área específica, una rampa especializada para eso. Entonces, fíjate, te estoy hablando que yo chequé unas 70 escuelas, de las cuales 3 a lo mejor tenían la rampita azul. No, amigo, definitivamente pues nos falta mucho por hacer, ¿no? A eso, pero había rampa. Me da gusto saber que en Coahuila por lo menos esa parte está abierta. Ya es un paso. Es un paso, pero sí creo que nos falta todavía mucho por y mi esperanza está puesta en que el futuro próximo pues sea eso, ¿no? Sea cada vez una sociedad más inclusiva, no solo para el autismo, sino pues para cualquier condición que fuera diferente, ¿no? Y que se presentara. Ahora, para alguien que esté pasando por esta situación de discriminación, ¿te ha tocado en el despacho defender algún caso laboral? Claro, laboral. ¿Nos podrías platicar un poquito? Educativo. Sí, pues mira, simplemente imagínate una persona, te voy a platicar el caso, una persona que le toca a lo mejor ser de recursos humanos, ¿sí? Y su trabajo es, lo que le toca hacer lo hace bien y mecánicamente lo hace bien y dice lo que tiene que decir, ¿sí? Como lo tiene que decir, a lo mejor, ¿sí? Pero, es que tiene la mirada perdida. Oye, es que se queda ido mucho tiempo. O, es que empieza a hacer ruidos. Imagínate que fuera una persona con síndrome de Tourette. Te voy a correr. ¿Lo contratarías? No. Hace lo que debe hacer como lo debe hacer. Bueno, ahí ya estás discriminando. No, y te lo voy a decir, no solo a título personal, sino como creo que realmente funcionaría en un caso real, una entrevista de trabajo, ¿no? Porque fíjate, te voy a correr. Sí, y ¿qué harías? ¿Te ríes? Y tienes mucha razón. O no te ríes o te vas. Es muy complicado, ¿no? Porque tienes mucha razón. Por ejemplo, pues no lo requiero para el perfil de locución. No. O sea, tal vez su actividad va a ser 100% manual. No. Entonces, su capacidad. Ahora, te aseguro que se ve igual. Y a lo mejor se va a su casa riéndose, pero te aseguro que corrido se ve igual. Sí. Y su carta de renuncia y su finiquito y se va a ir. O sea, él se va a ir. Y el objetivo fue el mismo. La manera de hacerlo fue completamente distinta. Ahora, una persona con autismo, en mi caso pasó que lo corrieron porque, es que es raro. Fíjate. Oye, pero hace mal su trabajo. No. Se clavó pues no, pero es que es raro. Y la gente se queja porque es raro. Te llega tarde, falta. No, pero es raro.
y siempre una gente con autismo va a ser rara. Entonces, a ver, vamos a ser también muy claros, ¿cuántas veces no tú corres? Es que es la gerenta, es que es rara. ¿Pero por qué la corres? Porque es rara. No me digas que no pasa. Claro que pasa. Y eso es discriminar. Eso es discriminar. O sea, yo te voy a decir, a ver, tú empresario, empresaria, si realmente no estás a gusto con un trabajador porque no hace bien su trabajo, estoy de acuerdo contigo. Pero si piensa diferente a ti, si hace las cosas diferentes, pues dale una oportunidad. ¿Sí? Dale una oportunidad. Porque, a ver, si es muy pesado, ¿y por qué se va? Porque es raro. Y es que, la gente se siente incómoda porque es raro. Ok, ahora ya platicamos el término, el tema de cómo incluir... Ahora, nada más déjame te aclaro algo en el tema legal. Si tú en la escuela me corres, tú no me puedes correr y me tienes que meter otra vez a la escuela, y porque yo tengo derecho a la educación. Uh-huh. Y estás obligado, ¿sí?, a darme el derecho a la educación. Sí. Eso es una cuestión diferente. Y en el trabajo, tú no estás obligado a tenerme porque es una relación, hay un contrato, ¿sí? Exacto. Y lo único que haría que ya no estuve, bueno, págame lo que es. Liquídame, como es. Okay. Es un despido injustificado y págame. ¿Sí? O sea, realmente nadie está obligado a contratar a nadie en contra de su voluntad. Uh-huh. Nadie. Pero págale lo que es. Exacto. Ahí por eso es un tema más difícil con la cuestión laboral. Ahí nada más que ganas, pues que le paguen más. Uh-huh. ¿Sí? Así. Sí, o lo justo. O lo justo. Pues más porque, a ver, si ya estás en el tema laboral, sabes que es bien diferente lo que ganas cuando renuncias a cuando te despiden. Sí. Entonces sí, lo justo. Oye, Elías, fíjate, ya platicamos acerca de, bueno, la inclusión, los síntomas, cómo se vislumbra el futuro. ¿Qué mensaje le podrías dar? ¿Cómo puede o a dónde puede acudir un padre de familia, una persona que está pasando por una situación en el que a lo mejor ya es un adulto y tiene dudas de saber, a lo mejor nunca he sido diagnosticado y tengo esto? ¿A dónde podrían? Hay muchos centros ahorita de autismo. Te puedo recomendar aquí unos que son los certificados y hasta que los que les dan las certificaciones a la SEP y todo eso, y que les dan los cursos, Alebrije, Cuano. También hay centros de gobierno encargados de lo mismo, un buen neurólogo, que te dé el dictamen, un neurólogo que esté certificado para dar el dictamen como tal de autismo. Pero ahorita los que yo te puedo recomendar pues son Cuano, Alebrije, que son los que yo conozco con mucha experiencia ya, y que también conocen a los neurólogos y a los doctores especialistas y calificados para darte los dictámenes conducentes. Buenísimo. Y bueno, pues para finalizar, Elías, ahora como papá, ¿qué mensaje le podrías dar a un papá, a una mamá que en casa tienen esta bendición? Híjole, primero, que no es una bendición. Porque cuando te dice, está malito, es una bendición. A ver, todos los hijos son una bendición. Entonces, desde que digas es una bendición porque está malito, ya estás discriminando. O sea, a ver, mi hijo no es una bendición porque está malito, simplemente es una bendición porque es mi hijo. Y ya desde el momento que es tu hijo, sí. Ya, si ves por ese lado, desde el momento que ya es tu hijo, pues ya lo tienes que ver como una bendición. Ahora, en la cuestión social, viene una persona con neurodivergencia o discapacidad, te voy a decir la verdad, es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque nadie está preparado, ni tú como papá, ni la sociedad, ni en la estructura educativa, ni la estructura económica para lidiar con un niño así. Entonces, tu bendición, o sea, por eso cada que veas a un papá con un niño con una discapacidad, con una neurodivergencia, no diga, ay, estás bendecido por Dios. No, le tocó algo muy difícil que va a tener que superar de inicio. Y no es una carga porque su hijo sea una carga per se, porque no. Es una carga porque la sociedad te hace que sea una carga. Okay. La sociedad te hace que vayas cuesta abajo. La sociedad te hace que vayas de subida. Por eso es una carga.
No sé si me explico. Totalmente, quiero ¿no? decir. Totalmente, porque, y estoy de acuerdo contigo, dije bendición por el tema de que los hijos son una bendición, no un autista, sino los hijos son una bendición. No, y ahora yo quise disparar un poquito ahí la cuestión, por eso te lo dije. Y hay un término que usa hoy la nueva generación que estoy acuñando y que me gusta, que es el romantizar, ¿verdad? No romantices tanto. No romantices, porque mira, vamos, los papás, bueno, yo ya, bendito Dios, ya no, porque ya es una cuestión que ya está muy trabajada, ya estamos con los especialistas adecuados, mi familia ya está en el entorno, los maestros nos ha tocado, como quiera, a veces batallamos, pero bueno, ahí vamos. Pero cuando un papá le diagnosticas, mira, número 1, son pocos, de 10 matrimonios, no sé el número exacto, pero de 10, 2 sobreviven al diagnóstico del niño con autismo. Como matrimonio. Como matrimonio. Para empezar, la mayoría, 8 de cada 10, truenan. Porque no aguantan la carga. Y porque la culpa y la descarga, sabes que tú tuviste la culpa, yo la tuve, y que no, nadie tiene la culpa. ¿Sí? Eso es 1. 2, te vas a dar cuenta que el sistema y la sociedad no están hechos para tu hijo. Exacto. Ni tú estás hecho para tu hijo. Tu mentalidad, tus papás no te prepararon para tu hijo. El matrimonio de tus papás no te prepararon para tu hijo. Por eso te digo que es una carga. Porque a ver, ¿qué es una carga? Es algo que es fuera de lo normal dentro. Entonces, criar un niño con autismo es una carga. O sea, es algo que está fuera. Y que vas a llevar por un tiempo. Normal. O sea, una carga es algo extra que vas a llevar por un tiempo, ¿no? De hecho, un hijo es una carga, sin clasificación. Un hijo es una carga. Hijo es una carga, o sea. Sí, pues tienes un hijo, 2, 3 hijos, ya es una carga más pesada. O sea, así es. Por eso sí quiero ser muy claro, porque van a decir, es que dices que es una carga. El que realmente tiene un niño con autismo, yo no lo estoy diciendo en el sistema, en la cuestión negativa, ni denostativa, ni estoy denostando a nadie. No, para mí, yo te puedo decir, un hijo con autismo es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? ¿Y por qué es una carga? Y por eso fui muy claro, no por él. Es una carga porque el sistema y la sociedad no están hechas para él. Todo el mundo, él va en contra de la marea. Él va en contra del oleaje. Tu crianza va en contra del oleaje. Si eres el típico papá que antes decía que lo encerrabas viendo caricaturas y lo encerrabas en tu cuarto, pues era lo más fácil, porque sacarlo a la calle era lo difícil. Ahí sentías la carga. Realmente sentías que todo el sistema estaba en contra tuyo, que porque lo llevas a un restaurante, mira, está tonto, está loco ese papá, ese niño. A la escuela, no, pues su hijo está tonto. Sí. No. Sí. Y lo llevabas a comprar una cosa. Entonces todo el sistema está en contra tuyo. Entonces tú, ahí realmente los papás, esa carga la tenemos que superar en favor de nuestros hijos, porque nuestros hijos, ahí sí te voy a decir, y ahora sí, él sí per se es una bendición. Tener un hijo con autismo es una carga social, porque la sociedad pelea en contra de nosotros. La sociedad no está hecha para nosotros. Yo te voy a decir algo que a mí me pasó y que fue lo que me cambió la mentalidad. No sé si te sabes la anécdota de Alva Edison. ¿Te la sabes? ¿Cuál de tantas? Llega un día llega Edison con una carta con su mamá. ¿Te la sabes? Sí. Entonces, platícala, igual y nuestra audiencia llega la carta y la escuela, el que estaba realmente que le pagaban para educar a tu hijo, se sabe que su hijo no está hecho para la escuela. Su hijo es una persona retrasada que no puede ni debe. Bueno, y es que ya me adelanté, pero yo te lo voy a contar diferente porque todo el mundo ya se sabe este cuento. El cuento es un cuento idealista en donde la mamá le oculta la realidad a su hijo, ¿sí? Le oculta el desdén y le oculta esa resistencia de la sociedad en contra de él para decir, no, tú eres un chingón, ¿sí? Y lo educa en su casa en contra de todo el mundo, en contra de toda la sociedad, ¿sí? Y haciéndolo pensar que es un genio. Chingón, y fue un genio. Sí, pero ella tuvo que sobrepasar esa carga, ella tuvo que luchar por su hijo, tuvo que ir en contra de todo un sistema educativo y social. No me digas que eso no es una carga. A lo mejor nadie lo ha dicho eso antes, y va a ir en contra de mucha gente que nos va a rayar la madre. No, pero sí. Es algo muy brutalmente honesto.
brutalmente honesto. Ahora, vamos a ponernos en plan de, que no deberíamos, pero vamos a ponernos en plan de consejeros por tu experiencia. Y ahí es donde yo quería que nos ayudaras con 3 consejos prácticos que un papá, una mamá que está teniendo en casa a un niño con autismo podrían llevar. Primero, diagnostícalo con un especialista. Importante. ¿Sí? Y que tenga la mejor atención posible de gente que realmente sepa del tema. Refúgiate en un grupo. Que no seas el único papá que esté con esa carga, que sean varios los papás que estén con la misma carga y que haga la carga menos pesada y más ligera, ¿sí? Que sea un grupo de papás que vivan lo mismo que tú y que sea una lluvia de consejos que te ayuden a superar lo mismo, ¿sí? Utilizar todos los mecanismos de la ley a tu favor, todos los mecanismos de la ley a tu favor. Infórmate. A la primera que tú veas un error, no lo permitas, denúncialo. Porque el denunciando va a ser la única manera que vas a ir cambiando el mundo. Porque si tú eres permisivo, tú puedes decir, ay, pobrecito, que no lo haga. Pero lo van a volver a hacer, y lo van a volver a hacer, y lo van a volver a hacer. Entonces, denuncia todo. Sé el papá jodón. Sé el papá incómodo en la escuela. ¿Sí? Porque lo que tú estás haciendo va a mejorar, a lo mejor no la vida de tu hijo, pero sí la vida del hijo que sigue. Y lo va a hacer él un mejor maestro. Buenísimo. Va a ser una mejor escuela. Quéjate de todo, cuestión educativa, y quéjate de todo y usa todos los mecanismos ellos y por haber en la ley, y estudia y lee mucho. Muy bueno, muy bueno. Ahora, tratando de zafarte un poco del término papá, que es complicado, ¿qué recomendación le darías a la sociedad que se topa con una paciente o con una persona con autismo? Esa es una cosa que siempre he pensado y que realmente tú te humanizas hasta que te toca. Realmente uno no es más empático con alguien por ser empático. Eres empático hasta que te toca. No te esperes, porque la vida todo, y bueno, es cuestión energética. La energía, toda aquella energía se te regresa en el sentido, todo lo que das se te regresa en el sentido contrario, es una cuestión física, sí, y lo voy a decir feo, ni modo, pues así hablo, si tiras popó lo que te va a caer, sí, y vuelvo a repetir, es una cuestión energética, física, lo que das se te va a regresar. Entonces aquí la cuestión es, yo creo que seríamos un mundo mejor si nosotros tratáramos a los demás como nos gustaría que trataran a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestra esposa, a nuestro niño con discapacidad, a nuestra niña con discapacidad. La ley de oro, ¿no? Sí, va a ser muy difícil porque voy a repetir, no lo haces hasta que te pasa. Sí. Pero si realmente asumiéramos esa parte de ser empáticos y realmente de meternos esa camiseta de trata de hacer lo que te gustaría que te hicieran, aunque nunca has vivido esa situación, pero realmente trata de hacer lo que te gustaría que te hicieran en esa situación, seríamos un mundo completamente distinto. Y definitivamente eso es lo que podría diferenciarnos de las demás especies. Esa es la parte que más nos hace humanos. La empatía. ¿Verdad? Elías, no sé si esto no estaba planeado, no sé si podrías regalar un poquito de tu tiempo con alguna asesoría, con algún tema de... No te doy una, te doy 5 gratis, 5 consultas gratis a la gente que te hable, que te diga, que darles un código. Aquí pondríamos tus redes sociales para que te contacten. 5 gentes que te hablen, les doy la primera consulta completamente gratis y la asesoría completamente gratis y les digo el know-how de cómo hacer las cosas y les voy a decir algo sin miedo. La mayoría de este tipo de cuestiones necesitas una asesoría legal de un proceso largo, porque aquí son las rutas muy claras. Haces esto, vas con esta institución, vas aquí, vas acá, vas acá. Entonces nada más mira, ve aquí, ve allá, ve acá. Y le regalo la guía y la orientación
completamente gratis. Excelente. Pues amigo, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Le has dado gran valor a este podcast, a esta mesa para la audiencia, y definitivamente estamos convencidos de que la mejor forma de caminar y de poder hacer un mundo mejor es cuando tú y yo nos concentramos en los demás antes que nosotros mismos. Entonces, bueno, pues te vemos en el próximo episodio. Bye bye.